Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto recibirlos una vez más en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERV, con un saludo cordial de Pedro Salmerón, titular de la institución, y también de todo el personal, de todo el equipo que integra, el hacer diario de nuestro instituto. Hoy es un día muy especial. Ya las personas que han asistido a los cursos, a las conferencias, lo tienen muy presente por los atentos recordatorios. Tenemos una actividad muy particular que combina la historia, pero también la música, la identidad, el orgullo nacional. Hoy recordamos a un compositor, a un músico guanajuatense, Juventino Rosas. Su obra, una de sus obras, compuso varias obras, valses, polcas, chotis, en fin, tiene obra, no es muy amplia, como les comenté, vivió 26 años, así que no es muy amplio, pero uno de sus valses, Sobre las olas, es conocido por todos los mexicanos, por todas las mexicanas, y también ha trascendido nuestras fronteras. Así que hoy tenemos una actividad muy especial. Tenemos como invitados a dos especialistas en musicología, el doctor Ricardo Miranda por una parte y por otro lado la maestra Montserrat Pérez Lima, ambos del Conservatorio Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Voy a dar lectura a la semblanza curricular de ambos. El doctor Ricardo Miranda realizó sus estudios de piano en México y en Londres. Es maestro en artes con especialidad en estudios de interpretación musical por la City University of London y doctor en musicología por la misma universidad. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha sido investigador por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y también por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, institución de la que fue subdirector. Asimismo, se desempeñó como coordinador nacional de música y ópera por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ricardo Miranda se ha desempeñado como catedrático de musicología por la Universidad Veracruzana y ha sido profesor invitado por la Facultad de Filosofía y Letras y la Escuela Nacional de Música, ambas de la UNAM, la Universidad de las Américas, la Universidad de Granada y la Fundación Levi en Venecia. Especializado en música mexicana, ha ofrecido más de un centenar de conciertos y recitales en México, en Londres, Barcelona y Washington. Su trabajo ha sido presentado en diversos congresos y ha publicado más de una docena de textos, artículos en diversos países. De su obra publicada queremos destacar los siguientes títulos: Ecos, Alientos y Sonidos, Ensayos sobre Música Mexicana, publicado por la Universidad Veracruzana y Fondo de Cultura Económica en 2001, La Música en Latinoamérica, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2011, y fue coordinador de la obra La Música en los siglos XIX y XX, publicada por el entonces Conaculta en 2013. La acompaña a el doctor Ricardo Miranda la maestra Montserrat Pérez Lima. Ella es licenciada en Comunicación por la UNAM. Ha colaborado en la producción de programas en radioeducación y en medios digitales sobre eventos culturales como el Festival Cultural de Zacatecas, el Festival de Jazz de Riviera Maya, los radioteatros de Elena Garro, y actualmente es estudiante de musicología por el Conservatorio Nacional de Música, donde desarrolla una interesante investigación sobre compositoras mexicanas del siglo XIX. Vamos a escuchar su conferencia, lo recibimos con un aplauso, muy amables. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia y en este concierto que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ha organizado en torno a Juventino Rosas. Antes de ceder la palabra a mi colega Montserrat, quiero agradecer puntualmente al doctor Pedro Salmerón Sanginés, director de este instituto, por la amable invitación para que podamos platicar con ustedes esta tarde, y desde luego también a David Guerrero Flores
que es el director de difusión y divulgación de ese Instituto Nacional, por el trabajo y por la generosidad para abrirnos las puertas de esta casona maravillosa de San Ángel en esta ocasión. Solo diré que para mí es un gusto particular poder estar acompañado de Montserrat Pérez Lima esta tarde. Con Montserrat, con algunos otros compañeros, estamos conformando un seminario de investigación sobre música mexicana en el Conservatorio Nacional de Música. Es un proyecto que estimamos importante y que lo mismo abarca tareas de difusión, de investigación, rescate de repertorio, que proyectos más ambiciosos de difusión, como puede ser esta conferencia, como pueden ser algunas otras actividades. No creo, y lo quiero decir sin ánimo de, bueno, mejor dicho, sin ningún ánimo pues, en fin, lo que quiero decir es que es muy importante que las generaciones nos acompañemos, que vengamos juntos, que trabajemos juntos. Yo creo que quienes ya hemos tenido algún camino recorrido, tenemos mucho que aprender de los jóvenes y quiero creer, al menos eso me digo yo, que los jóvenes también tienen que aprender algo de nosotros, que ya hemos andado algo. Entonces, espero que esta conferencia que hemos preparado a la limón, Montserrat y yo, sea una buena muestra de ello. Vamos a ir alternando nuestras participaciones, vamos a tener algunos ejemplos musicales, auditivos, vamos a tener también algunas escenas de película y desde luego tendremos después el concierto que han preparado nuestros colegas de la Secretaría de Marina con música de Juventino Rosas y de otros compositores contemporáneos. Muchas gracias de nuevo y le doy la palabra a Montserrat. Buenas tardes, me sumo a este agradecimiento por la invitación, también al doctor Ricardo Miranda por invitarme a trabajar en este proyecto muy entretenido. Y bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre Juventino Rosas, empezando por la vida y vueltas sobre las olas. Bueno, vámonos un poco al puerto de Veracruz, 1909. El hijo pródigo ha regresado. Es recibido entre aplausos y algarabía mezclada con una nostalgia que a todos conmueve. Aquel movimiento ondulante del mar que le había proporcionado gran fama era el mismo que lo devolvía a su tierra. Había viajado sobre las olas. Juventino Rosas estaba de nuevo en México. José Juventino Policarpo Rosas Cadenas nació el 25 de enero de 1868 en Santa Cruz de Galeana, una pequeña ciudad con aproximadamente 15,000 habitantes que pertenecía al departamento de Celaya, hoy municipio de Guanajuato. Juventino había nacido un año después de la ejecución de Maximiliano y 8 meses después de la victoria de Benito Juárez. La familia Rosas Cadenas estaba conformada por doña Paula Cadenas, don Jesús Rosas y sus hijos, Juventino, su hermano Jesús, que murió poco después del nacimiento, su hermana Patrocinio y Manuel, de quien todavía no se desconoce si era el hermano o primo hermano. Pero dos cosas eran ciertas para la familia Rosas. La primera, su condición humilde, y la segunda, su relación con la música. De acuerdo con algunos reportes de este tiempo, don Jesús tocaba el arpa. Vamos a ir conociendo un poco aquí la referencia de la fecha de nacimiento de Rosas y vámonos a reconocer aquí al papá, ¿no? De acuerdo entonces con estos reportes de don Jesús que vemos por ahí en la fotografía, tocaba el arpa y fue responsable de este acercamiento de Juventino con la música, una actividad que desarrolló a la par de su educación básica. Se tiene información de que el niño Juventino tuvo una relación buena con sus compañeros, quienes lo describían como de carácter amistoso, aunque melancólico, y la relación con sus profesores no había sido la mejor. Las únicas horas brillantes en la escuela eran las lecciones semanales de música. Eran en esos momentos donde ese carácter tranquilo se transformaba en apasionado y donde su hermosa voz le hizo acreedor a las mejores calificaciones. Don Jesús Rosas trabajaba como músico al igual que la mayoría de los filarmónicos de Santa Cruz de Galeana y eran considerados como músicos callejeros que tocaban canciones e improvisaciones en mercados y salones. Juventino y Manuel, que probablemente sea también el que está ahí al lado en la foto, se unieron al oficio del padre, pero aún así la situación seguía siendo precaria.
por lo cual la familia Rosas decidió emprender el camino hacia la capital del país en busca de mejores oportunidades. Entre 1875 y el 80 caminaron con rumbo a la Ciudad de México. Como si fuera una recreación de la peregrinación de María y José, doña Paula y Patrocinio viajaron sobre una mula, mientras que padre e hijo recorrieron a pie cerca de 400 kilómetros, incluyendo Celaya, Querétaro, San Juan del Río y de ahí a la Ciudad de México. Si alguno de ustedes recuerda aquella animación japonesa de Remy, el niño cruzando varios pueblos ganándose el pan de cada día con una canción, así teníamos al niño juventino, pues con cada parada conllevaba la ejecución de algunas canciones y música que les permitiera ganar algún dinero y poder solventar las necesidades más básicas del trayecto. Cuando Juventino llegó por fin a la Ciudad de México tenía alrededor de 7 u 8 años de edad, pero el entorno político había cambiado. Juárez había muerto, Porfirio Díaz terminaba su primer periodo en la presidencia, lo sucedió brevemente Manuel González, pero pues continuó hasta el 2011, y evidentemente el cambio para la familia Rosas Cadenas también llegó con su nuevo hogar, que contrastaba entre las grandes edificaciones como el Palacio Nacional, la Catedral y los barrios de pobreza. Existen testimonios que ubicaban a la familia en los baños del padre, baños públicos ubicados en la calle La Amargura, hoy República de Honduras, y otros los ubicaban en la calle que no estaba definido si era Tezontle o Tezontlale, hoy Avenida Peralvillo. Las interpretaciones públicas de los Rosas se convirtieron en la manera oficial en la que se ganaban el pan. Don Jesús tocaba el arpa, Manuel la guitarra, Patrocinio cantaba y Juventino tocaba el violín. Relata Juan Galván, contemporáneo de los Rosas, cómo al inicio tocaban para atraer a los compradores del llamado ante calicamonte, una especie de dulce que se vendían en los barrios pobres de la ciudad, en un lugar que se llamaba ante. Y pronto la familia Rosas encontró la oportunidad de ganar un poco más de dinero haciendo música, primero con los hermanos Elvira y posteriormente con los hermanos Aguirre, que al igual que la familia Rosas habían venido de Santa Cruz de Galeana. Se cree que entre estos de la familia Aguirre, uno había sido violinista de Ángela Peralta y otro había sido organista y director de la Orquesta de la Catedral. Y de esta forma fue como Juventino tuvo la oportunidad de presentarse en grandes reuniones sociales donde, de acuerdo con Galván, el carácter del joven Rosa se formó en medio del humo del cigarrillo y la impertinencia de la audiencia. Y fue también en estos escenarios donde Manuel murió apuñalado. Para el año 1885, fue un año que marcó al compositor, fue cuando el doctor Manuel Espejel intercedió con Alfredo Bablot, que entonces era el director del Conservatorio Nacional de Música, para que pudiera asistir a clases donde estuvo casi un año antes de abandonar sus estudios precisamente por la falta de dinero. Y probablemente en ese periodo los padres y Patrocinio también fallecieron, así que se quedó completamente solo. Durante el paso por el conservatorio tomó clases con Felipe Larios, Eduardo Gabrieli, con Máximo Valle y Lauro Beristain. Juventino tuvo un largo periodo creativo tras su breve estancia en el conservatorio, ya que regresó después en 1888, y fue también en 1888 donde escribió sus primeras composiciones, que fueron Dos Pensamientos, con Guillermo Ortiz, los conocidos valses sobre las olas, Carmen, dedicado también a Carmen Romero Rubio de Díaz, la esposa de Porfirio Díaz. Rosas interpretó ese vals durante la celebración del cumpleaños de la primera dama y fue tal el gusto que recibió como obsequio un costoso piano alemán que terminó vendiendo para solventar sus gastos. Y también el 14 de septiembre de ese mismo año, Sobre las olas, se interpretó en el cumpleaños del presidente. Y así la música de Juventino Rosas entró en diferentes salones y tertulias, posicionándose como uno de los compositores más interpretados de su tiempo. Sin embargo, este éxito no se veía reflejado en sus ingresos. Es conocida la historia de Sobre las olas, que junto al chotis Lazos de Amor fue cedida a Wagner y Levien por 45 pesos, que no fueron nada comparado con las grandes ganancias que obtuvieron posteriormente. La situación entonces no lo favorecía, sus obras eran mal pagadas, en ocasiones hasta pagaba como él con una obra, y algunas otras tenían dedicatorias que suponían un guiño cordial a quienes lo apoyaban. Una de estas eran a su benefactora Calixta Gutiérrez y varias dedicatorias a sus familiares. Aquí hay dos en particular. La primera, La Cantinera, dedicada a la hija de doña Calixta, que es a la que vemos, Maura Alfaro Garrido, con quien supuestamente Rosas se habría relacionado.
y la segunda, Ensueño seductor, dedicada al hijo de Maura, también ahí, quien probablemente también pudo haber sido hijo de Rosas, pero no se ha comprobado. Y aún así los ingresos seguían siendo insuficientes, además de que el compositor había desarrollado severos problemas con el alcohol. Esta anécdota nos deja un breve espacio para que parece un poco banal, pero que probablemente influyó en el desarrollo del músico. Esto tiene que ver con la descripción física de Juventino. Algunos lo describen como que era bien proporcionado, de piel oscura, ojos negros y profundos. Sin embargo, la fisonomía del mexicano promedio no parecía encajar en ciertos espacios. Así lo relataba Julio VI en La Bohemia de la Muerte. Decía: los mexicanos prietitos con mucha frecuencia resultaban artistas poco simpáticos, poco estéticos en su persona, que no podían caber en los salones donde cabía su música. Y no solo eso, sino también que eran inadaptables a la mujer, que constituía un gran recurso de propaganda inconsciente muy eficaz, siempre que se le impresionara en el sentido físico y que se halagaran sus instintos sensuales y mundanos. Y esto no paraba ahí, sino que esta mala facha física e indumento de muchos artistas de México les hizo un daño terrible hasta en los repertorios cuando iban a proponer una composición para editar, pues los pulcros alemanes, atentos a la humildad del compositor, no podían comprender que la música que oían pudiera ser buena si la producía casi un mendigo. Y seguías esto, describiendo a Rosas como un bohemio de tipo semi-indígena, pálido de ayunos y de borracheras, con un bigotito sin importancia, con los ojos llenos de desesperanza, con una corbata cualquiera, los zapatos bohemios, el traje bohemio, la traza bohemia, un infeliz. Pero también podemos evocar la música y la figura de Juventino Rosas desde un inesperado y conocido lugar. La calle que no lejos de aquí, en la colonia Guadalupeín, lleva su nombre. Y para referirme a esa placa, para abordar en torno a esa nomenclatura, citaré a Manuel M. Ponce. Resulta que en 1920, desde las páginas de la revista de México Moderno, Ponce refirió a sus lectores que la ciudad de Ámsterdam acababa de nombrar una de las calles aledañas al Concertgebouw con el nombre de Joseph Mengelberg, el afamado director de orquesta. A propósito de aquel gesto, Ponce escribió: para honrar al gran director, se ha cambiado el nombre de la calle cercana a la Concertgebouw por el de Mengelbergstraat. ¿Sabremos aprovechar algún día el bello ejemplo de alta cultura que Holanda nos presenta? Hay un detalle consolador, dice Ponce. Hace pocos días que los vecinos de la barriada de Peralvillo descubrieron, en medio de la tumultuosa alegría popular, la placa de una nueva calle en la que se lee: calle Beethoven. Este homenaje al gran músico es, en efecto, consolador, termina Ponce. En una ciudad que habría de crecer hasta lo monstruoso, no tenía Ponce de qué preocuparse por las nomenclaturas musicales. Peralvillo y posteriormente otras colonias como Guadalupeín, Merced Gómez y varias más dieron a sus calles nombres de músicos y artistas ya mexicanos, ya universales. El ejemplo se ha esparcido a muchas ciudades del país y en el caso de Juventino Rosas las nomenclaturas han sido muy generosas. De modo que desde su lugar de nacimiento, Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, hasta una cantidad no censada de escuelas de distintos niveles educativos, plazas y calles, todas llevan su nombre. Pero regresemos entonces a la colonia Guadalupeín. Hallaremos ahí a nuestro músico en una colonia donde en forma inobjetable es la calle de Manuel M. Ponce, la avenida central y la única de glorietas y arbolados camellones. En otras calles, los nombres de otros compositores se multiplican: Revueltas, Elorduy, Nuno, Villanueva o Abundio Martínez. De repente, alguna calle, como la de Pedro Valdés Fraga, desata ciertas preguntas. ¿Por qué recordar con esa calle a este violinista, autor de pocas y olvidadas páginas? ¿Por qué no haber puesto los nombres de Julián Carrillo o Candelario Guízar a esa calle? ¿Por qué ninguna calle lleva el nombre de Mariano Elízaga, el padre fundador de la vida musical del México independiente? Si a ello añadimos que un tramo de la calle Felipe Villanueva tuvo que ceder su nombre al de Juan Pablo II, aquello ya comienza a parecer una ensalada. Y lo es, porque al colocar a Rosas junto a Ponce o Revueltas, diera la impresión de que se trata de músicos equivalentes, de artistas a los que se puede englobar en un solo conjunto. Pero lo cierto es que esto es un engaño.
Aún comparando a Rosas con otros célebres músicos del Porfiriato, Ricardo Castro o Ernesto Elordi, que también tienen su calle en esa colonia y en varias más, se incurre en un error que conviene aclarar. El vasto repertorio que conforma la música mexicana del siglo XIX se conforma de 3 o 4 grandes vertientes. La primera es la de la música popular, de cuya veta provienen tantas de las canciones que hoy consideramos emblemáticas, como las golondrinas o las mañanitas. Ese repertorio vernáculo caminó de la mano del repertorio de música de baile. Como a la sociedad mexicana de hoy, a la del siglo XIX le gustó bailar, y lo hacían también a la menor provocación, exactamente igual que ahora. A pesar de no contar con tecnología que permitiese llevar la música a todas partes, ellos se las arreglaban. Cuenta Marcos Arronis, en un manual dedicado a los visitantes extranjeros, que no debe sorprender que los muy socorridos paseos de campo, las excursiones que los capitalinos de antaño realizaban a los lejanos parajes de Tlalpan, Tacubaya o San Ángel, solían terminar en baile, lo que quiere decir que se cargaba con todo y músicos a tales aventuras. Ese amplio y acendrado gusto por el baile dio lugar al surgimiento de un enorme repertorio cuyos principales géneros vinieron con todo y movimientos y coreografías de los bailes europeos. Las polcas, los chotices, las mazurcas, los valses y las polcas mazurca fueron quizá los géneros más socorridos, y el investigador musical, el historiador o el aficionado podrán encontrar en nuestros acervos centenares de tales piezas. Para distinguir entre aquellos tipos de bailes, los musicólogos nos atenemos a 2 criterios básicos. El primero, si se trata de piezas que se bailaban en pareja o en grupo. El segundo, el compás en el que están escritas. De tal suerte, tanto un vals como una mazurca, y de ambos dejó escritos Juventino Rosas ejemplos notables, están escritos en compás de 3 tiempos. Pero mientras la mazurca supone un grupo de parejas que interactúan, el vals es el baile de pareja por antonomasia. La misma diferencia puede trazarse entre la polca y las danzas o danzas habaneras. Aunque ambas están escritas en compás de 2 tiempos, la polca es un baile de ronda, colectivo, mientras que las sensuales danzas habaneras, de las que deriva el todavía aún más sensual danzón, son bailes de pareja. De modo que cuando vemos que un mismo autor como Rosas escribió en estos y otros géneros, hay que imaginar cómo es que aquella música se bailaba y no solo dejarnos llevar por su evidente vaivén. Antes de escuchar un ejemplo de lo anterior, la polca La Cantinera, cerremos el tema. Además de la música de baile, también hubo un tercer repertorio denominado música de salón. Era esta la música que se tocaba en los salones de las casas, la música que aprendieron las señoritas de entonces, porque no olvidaremos que la música fue en el siglo XIX un asunto preponderantemente femenino, y un repertorio que se formó tanto de las piezas instrumentales creadas por los grandes músicos románticos, los nocturnos de Chopin, los improntos y momentos musicales de Schubert, las canciones sin palabras de Mendelssohn, como de los mismos géneros de música bailable, mazurcas, valses, polcas, etcétera, que conservaban el ritmo y espíritu de las danzas, pero que eran escritos con mayor elaboración y no eran, por lo general, bailados, sino únicamente escuchados. Si en el repertorio mexicano el gran autor de música de baile fue indudablemente Juventino Rosas, tal vez el más emblemático de nuestros autores de salón haya sido Ernesto Elordi, el autor de deliciosas piezas, de famosas danzas que como alma y corazón no fueron escritas para ser bailadas, pero eran tan populares que más de una vez en algún kiosco, en algún restaurante, despegaron del asiento a más de una pareja emocionada. Hubo por último la denominada música de concierto. Su repertorio estaba reservado a los pianistas de reconocida solvencia técnica o, para decirlo con las palabras de Amado Nervo, cuya bonita exposición nos rodea, era el repertorio que nunca llegarían a tocar aquellas boxeadoras del piano, como las llamó, sino las verdaderas artistas, la frase también es de él, que naturalmente no crecían en los árboles. Rosas nunca escribió ni piezas de salón, ni mucho menos de concierto. Compararlo con sus contemporáneos sin conocer esta diferencia es un tanto injusto, pues la sencillez de su música puede resultar desconcertante a quienes esperan que por tener su calle en la Guadalupe Inn sea la de Rosas una música de grandes vuelos y complicaciones. No por ello, como nos mostrará la polca La Cantinera, esta música dejará de ser encantadora y entrañable. Vamos a oírla.
Bueno, entre 1880 y 1890, Juventino conformaría su primera orquesta, aunque ya antes había formado parte de la orquesta de José Reina, con quien viajó al sur de la Ciudad de México, en Cuautepec, donde entabló amistad con la familia de Fidencio Carvajal, quien posteriormente le daría refugio tras dejar el cuarto regimiento de caballería al que pertenecía, después de que le habrían robado el trombón niquelado con el que tocaba en la banda. También habría amenizado en orquestas en la Alberca Pane, los Baños del Factor y el Circo Rin, y probablemente en cualquier espacio que representaba una oportunidad de ganar dinero. En fin, el hueso, como le decimos los músicos. Hernán Rosales, más bien de ahí, tuvo un tránsito por Michoacán, después terminó en Monterrey, donde se editaron Soledad, Flores de México, Flores de Romana, Flores de Margarita, que fueron las últimas piezas publicadas en vida del compositor, y ahí permaneció algunos meses, unos bastante precarios, de acuerdo también con el compositor Quirino Mendoza, quien relató cómo en una ocasión Juventino trató de intercambiar el vals Dolores por un par de zapatos. El vals fue dedicado a la hija del zapatero Santiago Menchaca, del mismo nombre, Dolores. Posteriormente, Rosas permanecería un tiempo en Villa de Santiago trabajando con los músicos locales. Hernán Rosales relató como hubo una pequeña mejora en la situación financiera de Juventino Rosas en 1893. Esto quedó constatado en los periódicos como El Eco Fronterizo de Monterrey, y que después lo reprodujeron los capitalinos Municipio Libre y La Patria, quienes publicaron una excitativa donde llamaban a los amantes de Euterpe para procurar, mediante un corto estipendio, que el notable compositor Juventino Rosas, que tiene un fecundo numen, escriba durante cierto tiempo algunas piezas musicales. Esto tendría el doble objeto de ayudar a un paisano nuestro que se encuentra en situación precaria y que no se desperdicie la brillante inspiración de Rosas, que, si fuera un tipo de clac y guante blanco, ya veríamos si estaría más alto que la espuma, aunque fuera mucho menor su mérito. Helmut Brenner encuentra otra hipótesis sobre la mejora financiera de Juventino relacionada con su posible matrimonio con Juana Morales, aunque no existe algún documento probatorio. Algunas referencias a este matrimonio se hallan en las dedicatorias de la mazurca Juanita, donde dice textualmente: dedico esto a mi querida esposa Juana Morales en prueba de afectuoso cariño que le profese, Juventino Rosas. Así como las tres danzas Juanita, no me acuerdo, y qué bueno, después de que ella supuestamente lo abandonara. A principios de ese mismo año, 1893, Juventino se integraría a la Orquesta Típica Mexicana bajo la dirección de Antonio García. La conformación de una orquesta típica para este momento fue una innovación en la vida musical mexicana. Los músicos se presentaban con la vestimenta de los charros mexicanos, como los mariachis hoy día. Con esta orquesta viajó a Nuevo Laredo y posteriormente a Texas, logrando gran éxito, finalmente llegando a la Exposición Universal de Chicago, para la cual el compositor editó los valses Soledad, Flores de Margarita y las polcas Flores de México y el danzón Flores de Romana, que le valieron 4 medallas y diplomas de honor. Tras el éxito obtenido, Rosas y otros músicos se unieron a la orquesta italiana de Bianculi, al cargo del cubano Eduardo González, y fue así que se conformó la orquesta italo-mexicana, con la cual viajaría a Cuba. Aquí tenemos esto, un poco para que veamos por dónde estuvo transitando. Esto a inicios de 1894, Rosas arriba a La Habana en el buque Olivet desde Florida. Y esta gira emprendió junto a la compañía italo-mexicana, comprendía Matanzas, Cárdenas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Espíritu, Santiago de Cuba, Guantánamo y finalmente en Batabanó, donde fallecería el 9 de julio de 1894. Sin embargo, la obra de Rosas quedaría grabada en el gusto del público cubano. Sería en La Habana donde Rosas habría escrito el chotis El Espirituano, una de las obras encontradas hasta ahora en Cuba. En Guantánamo conocería al entonces joven poeta Regino Botti, quien le propondría una nueva letra para Sobre las olas. Botti fue quien logró presenciar los últimos momentos de lucidez y de borrachera de Rosas. Él nos cuenta: encontré al violinista bajo la acción del alcohol, en pleno delirium tremens, sin que supiera yo entonces lo que era eso. Me contaba alucinaciones, sus devaneos báquicos, nebulosidades intelectuales, visiones del infierno.
Sus frases eran incoherentes como de loco, sus sueños los de un enfermo. Inopinadamente desapareció. De su despedida no hago memoria. Lo cierto es que, ausente, lo seguí admirando. Y probablemente estos delirios, más allá de ser productos del alcohol, eran síntomas del avanzado estado de la enfermedad que afectaba a Juventino, quien, como relata Botti, desapareció. Y en realidad lo que sucedió fue que se dirigió a Santiago de Cuba para regresar a Surgidero de Batabano y de ahí emprender un viaje a Nueva York para cumplir con el contrato de la compañía. Sin embargo, en el barco Josefita, cuando arribó a Surgidero el 27 de junio de 1894, el siguiente día el compositor ingresó a la Quinta de Salud Nuestra Señora del Rosario con el número de ingreso 1465. Juventino Rosas quedó instalado en la cama 15 de la sala de distinción destinada a personas de solvencia económica y respetables y famosas. Mielitis espinal era el diagnóstico, cuyo cuadro clínico incluía 4 fases: dolor raquídeo, dolor radicular, debilidades en músculos voluntarios, esfínteres, parálisis y en su caso una 5ª fase que fue la muerte. Juventino Rosas, de 26 años, fue enterrado con honores y solemnidad en el pueblo, que acudió al centro de pescadores y artesanos a rendirle tributo, algunos por curiosidad, otros por atestiguar el acontecimiento, otros por piedad. Y el cortejo fúnebre terminó en el cementerio católico de Batabano, donde se colocó una lápida con la inscripción: Juventino Rosas, violinista mexicano y autor del Vals sobre las olas, falleció en julio de 1984. La tierra cubana sabrá conservar su sueño. La tarde de un domingo a bordo. Sobre el inmenso vapor se cernía el fastidio como una gran ave gris. Hacía frío y caía la noche. El sol, antes de sumergirse en el mar, habíase alargado como un gran huevo luminoso, como si quisiese, impaciente, besar las olas teñidas de toda policromía del crepúsculo, antes que su orbe amoratado llegase a la línea azul y embaguecida del horizonte. Algunos irlandeses bailaban en el puente al son de la música. Estábamos muy cerca de Queenstown, entre las brumas del canal de Irlanda, desgarradas un momento por los venablos de la tarde. De pronto, la voz jadeante y tediosa de un acordeón hizo el eco al entonces anémico grito del agua. Preludiaba un vals lleno de molicie y melancolía, y ese vals era Sobre las olas, de Juventino Rosas. La flema irlandesa halló aquello hermoso, y las rubias muchachas desgarbadas redoblaron sus movimientos, ritmando con deslizamientos monótonos los compases sobre las tablas empapadas de agua salobre del puente. Sobre las olas. Pensé en el pobre músico mexicano que, en una tarde de verbena y de hastío, al borde del sucio y pobre canal de Santa Anita, viendo cómo el viento delgado del valle rizaba las ondas oscuras y nauseabundas, había soñado esas melodías voluptuosas y tristes que le han hecho célebre en todos los pueblos. Pensé en su humilde vino, inspirador de cosas tan bellas, en la opulencia de una musa criolla, impaciente de salvar las barreras del azur de nuestras montañas, en la inopia del joven maestro inédito, que en otro país, en otro medio, hubiera sido un Strauss o un Waldteufel, y me invadió repentina pena, amarga como la hiel del océano que se hinchaba levemente alrededor de nuestro barco.
Meses después, sorbía yo concienzudamente en la taberna rumana de la exposición de 1900 un refresco en la tarde estival, de esas que se prolongan indefinidamente con indecisiones de crepúsculos interminables. La orquesta de la taberna era famosa por el llorar de sus violines y de sus violas, pulsados por taumaturgas manos de cíngaros, por el gemido grave de un violonchelo maravillosamente herido y por el hueco sonar de una marimba, sí, de una marimba guatemalteca o chapaneca que los músicos exhibían, traducida al bohemio como instrumento de procedencia ragusana. De pronto también un vals que en aquella tarde de pereza estival cuadraba con la insouciance de los espíritus era sobre las olas. El entusiasmo se desbordó al recuerdo de una inglesa que premió con un Luis de Oro un bis pedido al director. No lejos de la taberna, entre la multitud de banderas cosmopolitas, ondeaba sobre el humilde pabellón de México la bandera de México, la bandera de Juventino Rosas. Pobre músico. Pensé en el loco desbordamiento de alegría que hubiera determinado en su corazón aquel Luis de Oro, pagado por oír su vals en el corazón de París, en un certamen que congregaba todo el universo, y torné a ponerme triste. Después, en una de esas tardes de lila y rosa pálido en el café del Boulevard des Italiens, tomaba yo el aperitivo contemplando el eterno desfile de preciosas y gomozos que invaden las resonantes aceras, cuando viejos compases familiares despertaron mi oído. La orquesta tocaba sobre las olas. Al concluirse el vals, acerquéme a la pianista, una muchacha enlutada, de rostro enjuto y de nariz israelita, en la que colgaban los lentes enmarcados de oro. ¿De quién es ese vals?, le pregunté. Es de... aquí, un nombre francés que no recuerdo. Un joven músico que promete mucho. Pobre Juventino, se hacía célebre despersonalizándose. Y sentí otra vez mi vieja tristeza. Y más tarde aún, en el espléndido salón de conciertos de Zúrich, a la orilla del agua azul, en una de esas noches en que todas las constelaciones palpitan en las aguas tersas, en tanto que yo dormitaba en una banca bajo un árbol del riente parque que da acceso al pabellón, he aquí que la lenta melodía preliminar del vals viene a arrullar mi semisueño. Pero esta vez figuraba el nombre de Juventino en el programa. Los suizos, más piadosos que los parisienses, le dejaban a la sombra el usufructo de su gloria. Y ahí,
a la margen del lago de terciopelo bordado, de todas las luces de la playa semicircular, como una enorme amatista montada en una herradura de diamantes, aquellos compases llenos de perezosa gracia tropical, hablándome de la patria lejana y del pobre maestro, me pusieron triste otra vez. Estos oscuros y misteriosos sentimientos engendran en mí, siempre en forma distinta de acuerdo al paisaje interior, el dulce vals de Juventino. Y era lo que yo sentía, como si un pedazo del alma de la patria, infantil aún, embrionario y triste, vestido solo de la gracia naciente de sus montañas y de sus selvas, de sus razas incipientes y de sus balbuceos sentimentales, me siguiera a través de mi peregrinación en forma de melodía, hermanada con todos los ritmos ambientes, el de las cuerdas heridas por manos suaves, el de las ondas trémulas teñidas de luz y el de las lejanas y misteriosas estrellas. La noticia del fallecimiento de Juventino Rosas llegó a México sin conmover, al parecer, más allá de la cuenta. Algunos obituarios fueron publicados 3 días y hasta 2 semanas, incluso casi un mes después del entierro en Cuba. En 1969, Jesús Rodríguez Frausto, titular del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato, realizaría una investigación biográfica llamada Juventino Rosas, Notas sobre su vida. Hasta ese momento. Los avances tecnológicos de la época, particularmente la posibilidad de grabar música, fueron clave para redescubrir al compositor. En 1898, Arturo Adamini realizó algunas grabaciones en cilindros que contenían la polca Carmela y el vals sobre las olas. Tras esta grabación vinieron otras más y algunas veces sin reconocer el nombre del compositor. Sin embargo, el vals era bastante famoso alrededor del mundo. Tras el periodo de un momento clave, nos vamos a saltar a 1932, cuando Miguel Zacarías llevó a la pantalla Sobre las olas, una especie de ficción-realidad, donde ponía en escena al compositor Juventino Rosas. Vamos a poner aquí un fragmento para que la puedan ver. Bueno, les platico un poco de esta película. Esta película se estrenó, como les decía, se realizó en 1932, se estrenó en 1933 y surgió justo un año después de que se estrenó la película Santa, una de las películas del cine sonoro mexicano como icónica dentro de este periodo. Los fondos musicales resultaron de arreglos de Juventino Rosas y Manuel Cereijo, a cargo de Max Urban, un compositor checo que tuvo gran relación con el cine mexicano durante la época del cine de oro, y Lauro Uranga fue el violinista encargado de grabar las partes del instrumento. Vamos a ver unos fragmentos de esta película. ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Admirable, joven!
Formidable, le felicito. Muchas gracias, señor. Pero no es para tanto. Y no cree usted que toca nomás el violín. Toca piano, violonchelo, bajo, guitarra, mandolina, corneta, pistón y campanas. ¿Campanas? Óyeme, Juventino. Ya sé que no te gusta oírme hablarte así, pero sabes que lo hago por tu bien. Debieras dedicarte a algo más práctico que la música. Esto no te dará nunca para vivir. Y yo no podría vivir sin esto. ¿Qué te pasa? Es que las campanas me recuerdan al hijo de una inquilina que tengo yo en una casa de la calle de la Amargura. Es gente modesta, pobre, casi humilde, pero qué artista. Indudablemente en México tenemos muchos valores artísticos completamente ignorados. Ese muchacho podía llegar a ser una gloria nacional. Es casi un deber de patriotismo el ayudarlo. ¿Por qué no dejan ustedes que le dé clases de música a Margarita? ¿Es usted el señor Rosa? Sí, señora. A los pies de usted, señora. Pase usted por aquí. A ver, Margarita. Algunos años después, en 1950, también la producción que llevaría el cinedrama musical Sobre las olas de Ismael Rodríguez aparecería consolidando el género del cine ranchero con la dupla de Pedro Infante, una figura central en el Star System mexicano. Ahí también las partes de violín corrieron a cargo de Higinio Rubalcaba. Era interesante la aparición de Irma González interpretando una escena de Norma de Bellini, interpretando a Ángela Peralta por Berta Lomelí, y ahí la música estuvo a cargo de Raúl Lavista. Veamos una breve escena y seguimos. Señores, vamos a tener el honor de escuchar a Juventino Rosas, virtuoso del violín, a quien la música ha brindado sus mejores galas. No, Pepe, no, hombre. La música ya murió para... Maestro Lordi, ¿quiere hacer favor de acompañar al señor Rosas? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. No. Dame una copa. Bueno, mira, toca y podrás tomar todo lo que tú quieras. ¿Y qué va usted a tomar, maestro? Digo, ¿y qué va a tocar? No creo que usted pueda tomar lo que yo tomo, ni tocar lo que yo toco. Ah, caray. ¿Y por qué? Porque no se lo va a tocar. Por hacerme compartir estos momentos de gloria que son tan suyos. Son de nuestro México, Juventino, porque tú y yo somos mexicanos en los que nadie cree. Y mira, oyes.
A ver, ¿dónde está escrito eso? ¿Qué pasó con su papel? Está guardado. Los papeles no son para guardarlos, sino para leer en ellos la música que hay que tocar. Es que la parte del pícolo estaba muy pobre. Y yo la voy arreglando de oreja. Ah, ¿y usted cree que yo escribo las instrumentaciones para que cualquier burro me las venga a arreglar con las orejas? ¡Silencio! Los restos de Juventino Rosas llegaron a la Ciudad de México procedentes de Veracruz en un vagón especial que la compañía de tren había anexado al ferrocarril y que venía en compañía de una comisión de la Sociedad Mexicana de Compositores encabezada por Miguel Lerdo de Tejada y Ernesto Elordi. A la entrada del tren a los andenes de la capital ya lo esperaba una comitiva encabezada por Julián Carrillo, director del Conservatorio Nacional, y dice la prensa, y una verdadera multitud. Las bandas de policía y artillería ejecutaban una hermosa marcha fúnebre de Chopin y al descender la comitiva del tren, don Ernesto Elordi entregó a Julián Carrillo la urna con los restos de Rosas. Aquella urna fue llevada en solemne, aunque desorganizada procesión hasta el edificio del conservatorio, que entonces estaba situado en la calle de Puente de Alvarado y cuyo cercano teatro de la Tabacalera Mexicana servía de salón de actos y de conciertos. El desfile, dice la prensa, fue organizado con dificultad debido al gran contingente de manifestantes. A la cabeza iban las comisiones del conservatorio, de las escuelas superiores, de varios clubes y sociedades y una compañía de soldados. La urna, nos dicen, una caja de vidrio cubierta de zinc introducida en una urna de mármol, era llevada en hombros de 4 miembros de la Sociedad de Compositores. Finalmente llegó al Teatro del Conservatorio, donde ya lo esperaban las orquestas del propio conservatorio y la típica de Lerdo de Tejada. La velada se vio muy concurrida por distinguidas personas, dice otro periódico. El primer número del programa fue una marcha heroica de Saint-Saëns por la orquesta del conservatorio. El segundo, la oración fúnebre a Juventino Rosas por Rubén M. Campos, leído por la señorita Sofía Camacho. El tercero, un coro del Orfeón Popular, dirigido por el maestro Quesadas. El cuarto, otra poesía recitada por el señor José F. Elizondo. Y el quinto, un coro más fúnebre por el Orfeón. Todos los números, dice la prensa, estuvieron bien desempeñados y debido a eso la velada resultó brillante, aunque al parecer era tanta la gente y tanto el desorden que los pobres músicos de la orquesta típica no pudieron tocar sobre las olas. Aquella solemnidad no deja de sorprenderme. ¿Hubo entonces una época donde se honraba con Fausto a los grandes autores mexicanos? ¿Era entonces el Conservatorio Nacional la emblemática institución capaz de aglutinar múltiples voluntades alrededor de un solemne propósito? ¿Qué hemos hecho mal?, me pregunto. Pero también me sorprende que con aquella ceremonia haya querido la comunidad musical de México hacerle a Rosas el lugar que en vida nunca tuvo. Un músico como él había sido pobre de recursos y de conocimientos técnicos, más había tardado en cruzar el umbral del conservatorio que en salir de él. Pero sin importar aquello, su comunidad, su orquesta, su director, rendían homenaje a quien bien lo sabían, era una de aquellas excepciones, una rara avis que no podían dejar escapar, es decir, un músico mexicano de ya reconocida fama y trayectoria que poco y nada debía al conservatorio. Mas no por ello, no por la sencillez de sus partituras, se dejaba de homenajearle y acogerlo como si fuera de casa. Como autor de música de baile, Rosas fue un músico extraordinario, alguien a quien la palabra inspiración le viene muy bien, porque lo poco que sabemos de su biografía nos habla de una formación más bien práctica, ajena a toda academia, a toda escuela, y sin embargo capaz de capturar el encanto del baile, su esencia, de transformarla en música y deleitar a varias generaciones. A Rosas, y mi ejemplo no quiere ser exagerado, hay que compararlo con sus grandes equivalentes y escucharlo y medirlo con justicia. Si de la Viena de finales del siglo XIX nunca dejaríamos de lado las piezas de Johann Strauss en favor de la música más poderosa y profunda de Gustav Mahler o de Richard Strauss, así también podemos poner en perspectiva a nuestros propios músicos. No se trata de compararlos o de ponerlos uno al lado del otro, sino de señalar cuál es el mérito intrínseco de cada uno de ellos.
En el caso de Rosas, ese mérito fue haber escrito una música de baile fantástica, una música que, cercana a nuestra identidad, es parte inseparable de cualquier nostalgia por el México de antaño. O, para concluir, y para decirlo con las insuperables palabras de López Velarde, sus piezas fueron parte de aquella música que meció en la heredad los festones de la hiedra. Muchas gracias. Bien, pues ya hicimos un recorrido biográfico con la participación de la maestra Montserrat Pérez Lima, del doctor Ricardo Miranda, sobre la vida de este músico. Y me encanta porque no se trató de una exaltación, no se trató de subirlo al cielo, sino de ponerlo precisamente en la situación, en la condición, en el horizonte que le correspondía como músico, como compositor. Y sin embargo, lo seguimos escuchando a 125 años de su partida. Pasamos al segundo elemento de esta actividad. Vamos a dar oportunidad para que los músicos de la Secretaría de Marina Armada de México se instalen y comiencen el recital. Les pedimos un momento de su paciencia y bueno, solo abundar en que en algún momento justo detrás de nosotros tenemos en vitrina, alguien del público nos hizo el enorme favor de facilitarnos una de las partituras originales sobre las olas. Está en esa vitrina, así, en uno de sus originales. Desde luego que debió haber 500 originales en su momento. Lo tenemos aquí, es original y está para que lo puedan apreciar, básicamente la ilustración, la litografía. Vamos a permitir que los músicos se instalen para continuar con el recital. Muchas gracias a nuestros especialistas.
agradecemos su presencia en este evento. Iniciamos tocando un vals de un compositor de Mazatlán, Enrique Mora Andrade. Este es un vals llamado Alejandra, que es lo más representativo de este periodo. A continuación vamos a tocar un paso doble que se llama El Sopilote Mojado. Se identificó mucho en este periodo cuando se escribe la novela de los de abajo, estos bandidos. Entonces, en este tipo de géneros eran muy frecuentes que ellos fueran parte de su medio. Gracias. Bien, a continuación escucharemos una pieza de Juventino Rosas, aunque en el género él aparece como danzón, se llama Flores de la Romana, pero realmente lo que hace es utilizar el género de la habanera para generar la pieza. Esperemos les agrade.
Y a continuación, del compositor Salvador Morlet, escucharemos una polca llamada Las Bicicletas, que él la dedicó a la Asociación de Bicicleteros en su momento, y actualmente pues sería una buena dedicatoria para todos nuestros ciclistas. Bien, va, Las Bicicletas. Bien, y otro de estos géneros también que se cultivaron desde antes, pero en esta época fueron muy populares, es el vals, que es de origen austríaco. El primer vals que escuchamos fue Alejandra. Ahora vamos a escuchar un vals no tan conocido por su nombre, posiblemente la música sí la hayan escuchado, que se llama Morir Soñando.
Bien, a continuación del compositor Quirino Mendoza vamos a escuchar una de sus obras más conocidas. Él es el autor de Cielito Lindo, y a continuación escucharemos Jesucita en Chihuahua. Bien, y a continuación, otro de estos géneros que fueron muy cultivados por varios compositores son las danzas. Es un género que nos llegó de Cuba y aquí en México se adoptó muy bien y evolucionó hacia lo que fue el danzón posteriormente y lo que fue el bolero. Vamos a escuchar 3 danzas de Juventino Rosas, se llaman Alupe, y Para qué, y En el Casino.
Bien, a continuación del compositor Ángel J. Garrido, él fue es muy conocido por el vals Cuando escuches este vals, escucharemos un chotis que se llama Violetas Blancas. Bien, y para concluir nuestra participación, tocaremos el emblemático vals de Juventino Rosas, Sobre las Horas.
Bien, a continuación, otro de estos valses también muy conocidos, que es de Rodolfo Campodónico, que tiene igual muchas polcas y valses, pero uno de sus más famosos es Club Verde. Bueno, perdón, como acotamiento, ustedes dirán, pero ¿por qué son tan largos los valses? ¿Por qué se imaginan que son tan largos? Bueno, imagínense, no había teatro, no había teléfonos, no había tele, no había radio. Y entonces, si querías ir a ver a tu prometida o a tu dama cortejada, en los bailes era el lugar apropiado para hacerlo. Entonces, obviamente, mientras las obras fueran más largas, pues había una mejor oportunidad de cortejo. Entonces, era ahí que por qué las obras eran tan extensas. De hecho, en esta época es muy frecuente que había una cosa que se llamaba el carnet de baile. Se hacían ciertas series de bailes en algún momento y entonces las damas, por decir, vamos a tener el baile dentro de un mes. Entonces les daban su carnet a las doncellas y ellas iban recolectando sus firmitas para ver con quiénes iban a bailar en el baile. Y había una serie de piezas que estaban ahí programadas. Iba a haber una polca, un chotizo, una mazurca, un vals y así. Entonces todo estaba muy bien. Y entonces ya ponían ahí vals, no, pues con perenganito. La polca con sultanito. Y había el que era muy abusado, pues se anotaba en todas y pues entonces era el ganón, ¿no?
¿Me dan sonido? Sí, ok. Bien, pues que haya sido de su agrado esta combinación de conferencia y recital, conjugar la historia con algo que nos deja muy vivos. Juventino Rosas partió hace 125 años y sin embargo su música nos sigue revitalizando, nos mantiene vivos, agiliza nuestros recuerdos. Creo que eso es la historia, eso es la música, un tejido vivo, un tejido que nos constituye y un tejido que revivimos constantemente con este tipo de participaciones. Bien, me resta como último acto entregar constancias de participación, doctor, maestra Montserrat. A nombre del doctor Pedro Salmerón, director general de este instituto, a nombre del personal que integra el INER, entrego al doctor Ricardo Miranda la constancia de participación en la conferencia recital entre valses, obras crónicas y Juventino Rosas. También a la maestra Montserrat Pérez Lima por su valiosa participación en esta conferencia. Y bueno, voy a mencionar a los cuatro y luego hacemos un aplauso fuerte, porque si no nos desgastamos. Nos ha pasado que mencionamos y aplauso. Los menciono a los cuatro y luego les aplaudimos fuerte. Nos acompañó en este concierto, en este recital, el teniente de fragata Enrique Palma Rivera en el contrabajo. El teniente de corbeta Ricardo Flores Mijangos en el salterio. La teniente de corbeta Eli Salmerón García también en el salterio. Y el teniente de corbeta Rodrigo Morfín Quintanar en el piano. A todos, un fuerte aplauso. Muchas gracias, creo que hicimos un buen acto, una buena actividad, un buen recordatorio. Gracias a los musicólogos. Gobierno de México.